poco qué tal ese codo. Jesús, por Dios, ahora nos la jugamos. Bienvenido, Jesús Cintora. Yo, como dijo el exministro, que el diablo quiere destruir el país, digo, vamos a venir antes de que sea tarde. A verte, ¿no? Estamos a tiempo, ¿no? Efectivamente, esperemos al menos estar a tiempo. Bueno, La Conjura es lo que nos vienes a presentar, y es un libro donde se habla de cómo se organizó el que ha venido siendo el primer gobierno de coalición que hemos tenido en este país. Fue tan realmente complicado. Sabemos que nos costó 2 elecciones. Sabemos que hubo grandes beneficiados como Vox, que se convirtió en la tercera fuerza política de este país. Pero fue un parto largo y delicado. A ver, cuando hay amenazas de muerte, cuando hay llamadas anónimas para presionar y que no haya un voto que tumbe una intención de gobierno que todavía se está encontrando con quien intenta tumbarlo. Cuando hay llamadas de última hora para citarse en un restaurante llamado Tentación y decir que quien iba a apoyar ya no apoya esa investidura. Cuando sabemos que aquí en este país hubo un tamallazo que cambió lo que iba a ser un gobierno de izquierdas y acabó gobernando Esperanza Aguirre, se intentó hacer y hubo quien se movió. Hubo lobbies de la ultraderecha que se movieron poderes empresariales, poderes mediáticos, tácticos. Para abortar este pacto de... Ahí se cuenta cómo, por ejemplo, hay algún político que tiene que apagar el teléfono, literalmente, porque le están llegando llamadas anónimas con amenazas de muerte, tienen que flanquearle fuerzas de seguridad en secreto para irse a dormir a otra localidad que no es Madrid, fuera de la Comunidad de Madrid, y ahí un Pedro Sánchez llamando a alguien que supuestamente le iba a apoyar y que creía que siempre le había apoyado mucho, y a última hora no le coge ni el teléfono y deja de apoyarle. Y hay cosas que nos han contado del libro, tiene un sustento informativo en bastantes entrevistas que he hecho para que me contaran lo que no se contó, son los entresijos, y luego es verdad que le he dado un relato bastante cinematográfico, estudié guión de cine, me gusta darle a los libros ese formato, pero hay una investigación y cuenta esas tripas, esos entresijos, esa intrahistoria de lo que no se contó. Tengo entendido que en el libro cuentas también... Te voy a preguntar directamente, ¿en qué momento exactamente Pedro Sánchez supo que tendría que pactar con Pablo Iglesias si quería ser presidente de gobierno? Yo no lo sé si lo supo ya cuando ganó las primeras elecciones, si tuvo que convencerse con las segundas elecciones, si lo sabía ya tiempo antes de cogerle el teléfono a Pablo Iglesias. Te sé decir cuándo decide y comunica a un grupo muy pequeño del Partido Socialista, la misma noche electoral, que hay que ir a buscar el pacto con Pablo Iglesias. Esa misma noche en la cual Pablo Iglesias le envía hasta 2 mensajes, la noche electoral, 10 de noviembre, y Sánchez no le responde, sí se cuenta en este libro por primera vez que Sánchez se reúne con un círculo muy cerrado de su gente y les dice que hay que buscar este acuerdo urgente, rápidamente. Y hay alguien, una persona, que es la que pone pegas, pero el resto están de acuerdo. El libro cuenta quién es quien pone pegas, y también se cuenta porque, es decir, al final Sánchez y Moncloa se dan cuenta de que la repetición electoral no les ha salido como inicialmente creyeron que iba a salir. Creyeron que se llevaban votos de Ciudadanos, creyeron que Podemos bajaba más de lo que cayó, creían que subía más el partido de Rejón, y sobre todo también la prensa está comentando mucho aquí y fuera de España la fuerte subida de la extrema derecha, y hay quien está pidiendo ya y organizando pedir la cabeza de Pedro Sánchez. Esto se está haciendo ya desde la derecha y desde determinados estamentos. Y es cierto que Sánchez, Iván Redondo y la gente cercana a Sánchez sabe ya esa misma noche que hay que hacer una operación relámpago para intentar frenarlo. Quien no lo sabía esa noche es Iglesias. Te quiero preguntar, ¿dónde había más resistencia interna a la hora de cerrar este pacto? ¿En el PSOE o en Unidas Podemos? Porque estoy seguro que había ciertos movimientos internos en ambas formaciones para evitar que esto se llevara a cabo. Hombre, evidentemente para Unidas Podemos era un tren al que subirse muy deseado. También Unidas Podemos daba fuerte resistencia interna. Yo recuerdo a Teresa Rodríguez en Andalucía. Sí, Teresa Rodríguez, Teresa Rodríguez, que por cierto mañana estará en la Sexta. ¿Sí? Pero es cierto que Teresa Rodríguez se opone a entrar dentro, eso es verdad. Pero todos sabemos también que Teresa Rodríguez ha acabado ahora mismo en otra historia que se adelanta Andalucía. En el Partido Socialista hay gente, mira, desde las viejas guardias, lo que representa Felipe González. Felipe González considera a Sánchez Pedro el Cruel. Se lo dijo así hace ya tiempo, porque considera que no le defendía bien de las puertas giratorias en las que acabó González. Y él
fue partidario de que Sánchez se abstuviera para que siguiera gobernando Rajoy. Sánchez no quiso y ahora está todavía pensando que hubiera sido más propicio un tipo de acuerdos. Esta semana con Felipe González yo creo que se ha hablado mucho de esto del camarote de los hermanos Mas, pero si oyes la hora entera de la charla de Felipe González, vuelve a anhelar los acuerdos que hay en Europa entre socialdemócratas, dice él, y democristianos y liberales. O dice textualmente que da la bienvenida a lo que está ocurriendo ahora con Ciudadanos. Igual que Felipe González, Aznar o poderes empresariales importantes se oponían a que Podemos entrara en el gobierno. Es decir, que a Felipe González le hubiera gustado más un pacto PSOE-Ciudadanos que pactar con Unidas Podemos. O algún tipo de acuerdo. Había una operación, y se intenta permanentemente, porque aunque lo hablan Iglesias y Sánchez, tarda ese proceso. Se intentó que hubiera algún tipo de acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular. E incluso cuando se enteran dentro del PP, ya hay una tesis que habla de un gobierno de concentración que de alguna forma permitiera tumbar a Sánchez y darle los apoyos. No digo que el partido lo defendiera públicamente, pero hay quien está en esa tesis, cuidado. Y se dijo, y gente como Aznar estaba en esa historia. Es decir, también cuando reacciona rápido Sánchez y su entorno, sabe que pueden desgastarse y van a ir a una operación de desgaste contra él. Pero él, poderes empresariales, poderes mediáticos y hasta jerarcas de la Iglesia católica y lobbies de la ultraderecha que se mueven hasta el último minuto, porque ya lo consiguieron. Aquí hubo un tamañazo en este país, igual hay quien se ha olvidado, pero fue para imponer determinados criterios y determinados intereses. Y no interesa a un gobierno que pueda derogar la reforma laboral o aspectos de la reforma laboral, o que pueda introducir el ingreso mínimo vital, o que pueda subir determinados impuestos a las grandes fortunas. Eso no interesa, y hay dinero en juego, y se trata de tumbar hasta el final. Y ven cómo hay diputados que van cayendo, y caen. Hay diputados que inicialmente iban a apoyar, y en la recta final el libro tiene ese dramatismo, esa intriga hasta el final, ese suspense, porque van cayendo algunos de los que iban a apoyar, al final no apoyan, y tienen que buscar un último voto que llega in extremis, porque ahí ocurrieron cosas muy serias. Vamos a escuchar precisamente a Felipe González refiriéndose. No se ha escondido nunca ha escondido sus desavenencias con el gobierno de Pedro Sánchez. Siempre ha sido bastante claro, ¿no? Ya, pero se mueve en la oscuridad. Sí, Felipe González siempre y muy bien. O sea que una de las cuestiones por las que difieren los dos es por las puertas giratorias. Pues fíjate, esta misma semana hemos tenido el ejemplo de José Blanco, que ha acabado en Agas. Sí. La enésima puerta giratoria. Y Montilla, Montilla. Sí, Montilla también, efectivamente, los dos han acabado en Agas. Bueno, vamos a escuchar precisamente qué es lo que decía el expresidente de gobierno sobre el gobierno actual. ¿Qué piensa sobre las discusiones que sobre la economía pretende Unidas Podemos y si serán admitidas por la Unión Europea? Vivo algunas veces la tensión entre uno y otro, a veces sufro esta dinámica en la que entramos, y se parece mucho al camarote de los hermanos Marx, cuando uno propone algo y dice yo 2 huevos duros más. Te quiero preguntar, ¿tú crees que es una simple opinión? No suele dar puntadas sin hilo Felipe González. No sé si él todavía tiene un cierto resquemor y una cierta oposición a este pacto. Felipe González dijo inmediatamente, reconoció que le había sorprendido. Cuando en el libro se cuenta cómo con esa rapidez, esa operación relámpago, Sánchez manda a Iván Redondo que ejecute una llamada que tiene también su miga y que nunca se había contado, porque este libro cuenta hasta el minuto en el que se produce la llamada. Eso no se había contado. Y lo anecdótico que es, porque incluso a Iglesias le llegan de una forma que él no se lo esperaba, y hay un mensaje que le envía a su jefe de gabinete desde América, le dice, tengo que hablar contigo, y le dice, más adelante. Joder, te voy a decir que tienes que ir a la Moncloa. Pero bueno, esto es interesante. Pero, ¿qué ocurre? Que cuando se mueven también rápidamente, sucede que hasta gente importante del círculo de Pedro Sánchez, a los que sí les había dicho la noche electoral que había que ir rápido a buscar el acuerdo con Unidas Podemos, se enteran de que ya está hecho. Gente muy, muy importante del círculo de Sánchez, a través del diario.es o de La Sexta, cuando ya se ha producido, porque lo hacen con tal secreto, para intentar que no lo dinamiten, que Sánchez lo comparte con muy, muy, muy pocos. Y, entre otras cosas, sorprende también a Felipe González, que dice que se siente huérfano políticamente y que lo primero que han hecho ha sido repartirse los cargos cuando hay simplemente un borrador y una intención de acuerdo. Eso es así. Y esta semana, insisto, quien no lo haya hecho, que vea esa charla, es el
el Fórum, el New Fórum en fin, una hora de charla en la cual él habla claramente de cómo en la Unión Europea está habiendo acuerdos de socialdemócratas y liberales, de cómo él no se habría puesto en la situación del pacto con Unidas Podemos y los independentistas. Lo ha dicho esta misma semana, él tiene esa tesis, pero ya no manda. En el Partido Socialista hay otra gente. Te quiero preguntar, un pacto que ha sobrevivido incluso a amenazas de muerte, como nos contabas antes, ¿qué salud tiene ahora mismo el pacto entre el PSOE y Unidas Podemos? Porque es verdad que se han encontrado con una piedra en el camino que ni sospechaban, como es la crisis de la COVID. ¿En qué estado de salud está ahora mismo? A ver, ellos dicen que están conjurados para llevar adelante las labores de gobierno. Es cierto que tampoco se ha contado que hasta el último momento, hasta la última reunión que se produce justo la tarde antes en Moncloa, en la que se va a presentar después el acuerdo y que también se prepara todo para que se presente el acuerdo con el PNV, que es muy importante lo que ocurre con los independentistas, lo que ocurre con Bildu, con Esquerra. Pero hasta ese último momento, que tampoco se ha contado, hay una reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para tratar de cerrar asuntos que no se habían cerrado. Y hay algo que está muy actual, que es el ingreso mínimo vital y la derogación de la reforma laboral. Y se cuenta cómo se acordó, porque no todo fue... ¿La derogación íntegra se acordó? No. Parcial. Claro. Es que, a ver, es muy interesante leerlo porque también, es decir, ellos no se ponen de acuerdo en todo. Y al final pactan una fórmula que haga que más o menos estén contentas ambas partes, pero tal y como está redactado, pues tiene su intríngulis. Es interesante leerlo, por qué lo hicieron así, por qué lo plasmaron así. Y el ingreso mínimo vital, que es algo que llevaba pidiendo Podemos también, pero al final es verdad que se encarga Escrivá, que es un experto en la materia, que viene trabajando con ello en la IREF, y al final es una competencia que se reserva, pero pactan una serie de puntos que llevaban pidiendo. Pero ¿a qué voy? Hasta el último momento dejaron asuntos pendientes que ellos llaman cerrar el perímetro, los negociadores que hubo. Pero al final Sánchez e Iglesias se reúnen y cierran los últimos puntos en una tarde en la Moncloa en la cual todavía había cosas que acordar. Y todavía sufrieron muchísimo, porque hasta el final creyeron... O sea, aquí España estaba viviendo una plácida Navidad, creían que todo estaba hecho, pero insisto, fueron cayendo apoyos que creían que se iban a producir. Al final, lo que ocurre en un vagón de tren, lo que pasa en un vagón de tren, yo creo que simboliza mucho lo que puede ocurrir para intentar investir un gobierno con Podemos dentro por primera vez en este país, pero también lo que le ocurre, por ejemplo, a un diputado muy importante en el círculo de Sánchez, que es citado para ir al restaurante Tentación y que le digan que quien creían que iba a apoyar no apoya, o lo que le ocurre a otro diputado que tiene únicamente un parlamentario en el Congreso y primero se iba a abstener y luego le dicen a última hora, no, vas a tener que votar a favor, y se ve rodeado de más ministros que nunca había visto en su vida ahí pidiéndole un voto. Es muy curioso también que pase esto para, oye, lo que al final pretendían, que era alcanzar el poder y el reparto del poder. Caramba. Oye, te quiero preguntar, aprovechando que te tengo aquí, Jesús, por la situación de crispación que estamos viviendo en el Congreso de los Diputados, en las comisiones de reconstrucción, en los parlamentos regionales, en todas partes. Aquí tienen ustedes algún ejemplo. Pero aquí, quien no alaba a Sánchez, crispa. Aunque tenga la peor cifra de muertos por habitante del mundo. Si continúa la bronca, ahí tiene a la ultraderecha. Están ustedes amenazando a los trabajadores españoles. Que si hay alguien que se representa una amenaza, como usted decía, es la posición de Vox. Es que estamos condenados al guerracivilismo, a la política de trincheras. Cuando usted ha conseguido el sillón ya no le duele el sufrimiento de la gente. Que ustedes mientan no es una novedad. Que no saben ni contar a nuestros muertos. Y tuvo que llegar el consejero de la señora Ayuso, que esa orden, señor García Egea, era ilegal e inmoral. Qué poca vergüenza, señoría. Usted mantuvo un cobarde silencio. Pues es que usted odia profundamente a la Guardia Civil y el origen de ese odio, ministro, está hace 20 años en Bilbao. Quien usted sabe y portaba ese féretro con mi compañero José María Lidón, asesinado vilmente, es el mismo que está aquí de pie delante suyo. Es el mismo que ha sido amenazado por la organización terrorista ETA. Yo me he librado hace mucho de la dictadura de la mirada ajena, pero también de los silencios. ¿Qué te parece lo que estamos viendo en el Congreso, en las comisiones? Ya. A ver, yo sí pienso que la crispación viene a ser como esos huesecillos que les echan a los perrillos para que se peleen, y probablemente a la sociedad le están echando unos huesecillos para que nos peleemos entre nosotros, cuando luego el gran banquete se lo están pegando otros. El gran banquete aquí es qué ocurre con el dinero público, qué ocurre con la desigualdad, qué ocurre con toda la corrupción, que está impune en muchos casos. Yo sí pienso
que si te fijas, cuando hay una alternancia de poder en este país, cuando se desaloja a Mariano Rajoy, se hace después de una sentencia por corrupción a título lucrativo, y a partir de ahí se instaura un debate que es permanentemente intentar meter miedo a la sociedad con que aquí van a instaurar el comunismo, con que aquí va a haber poco menos que cartillas de racionamiento, que va a haber un golpe de Estado, que nos gobiernan los comunistas, los terroristas, los independentistas, el Frente Popular. Se instaura un determinado debate que yo sí creo que es lamentable porque se cuestiona permanentemente la legitimidad de un gobierno y de apoyos parlamentarios que han permitido el ejecutivo que tenemos. Y además yo creo que, yo que soy de campo, me gusta decir, cuando en el campo se intenta que brote la semilla, se limpia para que el fruto salga vigoroso, es decir, se limpia de todo lo que haya podido ocurrir. Sí es verdad que permanecen frutos podridos en ese campo, creo yo. Entre otras cosas porque aquí no se ha depurado, por ejemplo, lo que ha ocurrido con la corrupción. Hay un montón de casos de los que ya ni se habla y que se mantienen impunes y todavía no hay ni juicios. Y hay determinados estamentos donde yo creo que todavía no ha llegado una democracia completa, es decir, que creo que hay que mejorarlos y que hay que ampliarlos. Y eso creo que en este país todavía está necesitado de una regeneración que pienso yo que es necesaria, así lo veo. Y mientras eso no ocurra hay resistencias que se ven en el libro que tratan de oponerse a una alternancia de poder, que yo creo que si lo hacen mal hay que decirlo. Y es necesaria una derecha que hable de lo que hagan mal con el coronavirus, lo que venga mal en la economía. Pero hombre, decirle al pueblo que van a instaurar el comunismo en España es una perogrullada. O decirle al pueblo que ahora mismo nos han puesto una dictadura o nos han secuestrado en nuestras casas es una perogrullada. Es necesario que se controle al gobierno, que se haga una oposición con alternativas que sean creíbles y verdaderas, porque hay materia de sobra para decir cosas que va a hacer el gobierno o que está haciendo mal. Pero hombre, nadie se cree que nos van a meter el comunismo en nuestro país, ¿verdad? Creo cualquiera con dos dedos de frente. Lo cierto es que resulta difícil llegar a pactos que sean fructíferos, sobre todo teniendo en cuenta la crisis sanitaria de la que estamos saliendo y la crisis económica que nos está esperando a la vuelta de la esquina. Llegar a pactos que nos puedan ayudar a salir de la misma es difícil cuando se escuchan acusaciones y enfrentamientos de este tipo. Usted ha insinuado que el Partido Popular apoya un golpe de Estado. Un golpe de Estado. ¿Usted es consciente de lo que ha dicho? Para tapar su letal gestión del virus, hoy en los tribunales, ustedes están diseminando otro virus, la mentira de una España condenada al guerra civilismo y la involución. ¿Por qué enreda constantemente con esa especie de autoproclamada superioridad moral y ética en la política? Tómese un café conmigo, con un par de horas por delante, acéptelo. Ay, no sabemos si el café ha tenido lugar o no, o si ya tiene fecha. Hubo un café muy famoso, ¿te acuerdas del café entre Albert Rivera, Pablo Iglesias? Sí. Tomaron, se coló la foto, en fin. Al final a veces sí que es verdad que en la política se instaura un determinado postureo que yo no generalizo, ¿eh? Hay políticos buenos, hay guardias civiles buenos, hay jueces buenos, hay periodistas buenos. Y hay, yo creo, también mucha gente que cada día da el todo por el todo, sobre todo la gente trabajadora, los empresarios que cada día levantan la persiana para sacar este país adelante, pero luego hay cosas que están mal. Y sí que es verdad que pienso que ahora mismo hay una teatralización o un postureo. Mira, en el libro se ve perfectamente cómo, por ejemplo, las negociaciones que hay con el ámbito catalán, yo creo que también vienen a dar prueba de cómo por una palabra hubo debates arduos, por una simple palabra, por una preposición. O como también dentro del independentismo catalán, desde un partido le llegan a decir al otro, os podemos poner muy caro el pacto con el Partido Socialista. Y también se revela la importancia que tiene Junqueras desde la cárcel o Marta Rovira desde Ginebra. Y también se revela cómo creo que estamos en un tiempo en el cual probablemente también muchas veces los políticos hablan sobre todo para su parroquia, para vender su discurso a sus parroquianos más allá, creo yo, que de llegar a acuerdos o de intentar hacer política útil o a lo grande, ¿no? De resolver los problemas, que yo creo que es lo que al final la gente está demandando. Además, en un tiempo en el que, cuidado, porque cada vez yo me encuentro con más gente que se pregunta ¿por qué la política nos cuesta tanto? ¿Por qué hay tantos asesores? ¿Por qué ponemos tanto en tantos políticos y al final se produce esta crispación que no merece la pena? Es decir, para pagar determinados circos o determinados teatros ya tenemos actores que son maravillosos, que hay que ir a verles, por cierto, en cuanto se pueda, de la manera que se pueda, porque hay que echarles una mano. Pero la política de teatro yo creo que no nos lleva a nada. Una última cuestión, ¿qué te parece la gestión de la COVID? Yo en esto del coronavirus, si os estaba escuchando hace poco, me gustaría decir algo. Hay una pregunta que me estoy haciendo y es ¿por qué Ayuso no pidió auxilio? ¿Por qué salió a decir
que Madrid había hecho espabilar al resto de España con esa soberbia sobrada, diciendo que Madrid había empujado del resto del país, cuando luego nos estamos enterando de que había una orden política para que ancianos no fueran trasladados desde residencias hasta hospitales colapsados, o sea, produciéndose ese colapso. No se les puede atender. Yo tengo familiares, una familiar sanitaria y amigos sanitarios que saben que en Madrid había centros hospitalarios saturados y no se podía atender a determinadas personas con determinadas edades, y ahí se ha visto cómo con determinadas dependencias, determinadas discapacidades no se les atendió. ¿Por qué Ayuso no pidió auxilio en vez de salir con esa arrogancia a decir que Madrid había hecho espabilar al resto de España? Cuando se habla de un gran país, de una solidaridad, cuando se habla de la grandeza de la patria, para mí es eso, es haber salido, pedir auxilio, y oye, igual le hubieran podido acoger a esos ancianos en Galicia, en Murcia, donde fuera. El alcalde de Soria, en Soria, pues no lo sé si igual no salió con esa arrogancia, salió a pedir ayuda porque en Soria no teníamos medios. Y salió con una humildad pasmosa. Yo hablé con él aquel día, estábamos aquí con Ferreras, le dije, el alcalde de Soria están pidiendo ayuda porque están desbordados y no hay medios allí. Y yo creo que eso es lo que debería haber hecho. ¿Por qué no pidió auxilio en vez de salir a decir que era la que había hecho espabilar al resto del país? Porque es que si había ancianos que no estaban pudiendo ser atendidos, esa es la grandeza de una patria, poderles haber apoyado y ayudarles en otras comunidades autónomas. Era ella, de hecho, quien ofrecía ayuda a otras comunidades autónomas. Claro, o se iba a IFEMA a hacerse fotografías presumiendo de la grandeza de lo que había hecho, que aquello a veces parecía, hay que decirlo, oye, chapó lo que se hizo, pero a veces parecía aquello Disneylandia con tanta fotografía. Entonces yo insisto, si no se les podía atender, ¿por qué no lanzó una alerta y a lo mejor se les podía haber salvado la vida a esos ancianos en otras comunidades? En eso debe estar la grandeza de una patria. Igual la situación en los hospitales lo sabemos, en otras regiones estuvo más aliviada. ¿Por qué no se pudo hacer eso? Es una pena porque nos vamos a quedar sin tiempo para hablar de cómo le han quitado las medallas a Abel Niño, es la intención que hay, lo que se ha votado en el Congreso. Han votado Vox en contra. Y ha votado, el único del Partido Popular que ha roto la disciplina de voto para votar en contra ha sido Suárez Illana, que ha considerado que quitarle las medallas al torturador franquista Abel Niño era acabar con el espíritu de la transición, con la concordia entre los españoles. Bueno, yo creo que llega tarde esto, porque como tantos otros en este país han muerto en la cama, y no debería haber ocurrido. Hay gente que demanda justicia y reparación, y no puede ser que en este país hubo un golpe de Estado, hay que decirlo las veces que haga falta, apoyado por los nazis y por los fascistas italianos, un golpe de Estado contra un gobierno legítimo, e instauró una larga dictadura con torturas, con encarcelamientos, y eso ha quedado impune. Y yo creo que cuando antes hablaba de ese campo del cual hay que ir sanando la tierra y quitar la cizaña y hay que labrarlo y hay que quitar las malas hierbas, que no permanezcan los frutos podridos, hablo de esa regeneración que hubiera hecho, yo creo, necesario que de la misma forma que hay gente que soporta todavía tener a sus familiares en las cunetas, al menos no haber visto como otros con medallas muy bien pagadas se han ido paseando por las calles de España. Para mí eso no es ético, ni es moral, ni es decente, ni siquiera es, algunos que creen, ni siquiera es, creo, católico. Eso no es algo piadoso con las víctimas. Y no se debería haber permitido, y yo creo que este señor, Suárez Illana, creo que se ha equivocado con este gesto, pero allá él. La conjura, Jesús Cintoras, cómo se forjó el primer... Un último comentario que me pide la editorial, les pasa que son compañeros, si van a comprar el libro y no está, que lo dejen reservado, porque la primera edición se ha agotado rápido y en algunos sitios hay que dejarlo reservado, es la forma. Vale, pues aquí queda claro, resérvelo ustedes, lo encuentran en su librería de confianza habitual, que ya llegará tiempo al tiempo, la historia de cómo se formó este primer gobierno de coalición en España. Jesús, mucha suerte. Gracias a vosotros.